¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video sobre trabajo resultante y vamos a estar viendo ejemplos con movimientos de cuerpos horizontales y verticales. Las páginas que abarcará este video son de la 87 a la 91 de su material de trabajo de física y mi entorno. Todo esto con respecto al ADA número 7 de trabajo y potencia y energía, trabajo, potencia y energía. Nosotros vamos, repito, a estar trabajando con trabajo resultante, que sería básicamente la última parte del tema de trabajo y potencia. ¿Bien? Bueno, trabajo resultante, ¿cuándo lo aplicamos? Este concepto se utiliza cuando a un cuerpo, una piedra, una caja, un bloque, lo que tú quieras mover, cuando a un cuerpo se le aplican más de una fuerza en la dirección del movimiento. Importante, trabajo resultante va a ser para más de una fuerza. Si tenemos más de una fuerza y muy importante en la dirección del movimiento, ahí aplicamos este concepto. Si es para una sola fuerza el problema, no aplicamos este. Pero si es para más de una fuerza y en la dirección del movimiento, ahí lo aplicamos. Bueno, para obtener el trabajo resultante basta con cambiar un poco la fórmula clásica de trabajo con la que ya he estado trabajando. Bien, esta fórmula dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. La fórmula que vamos a utilizar para este tema es trabajo resultante igual a fuerza resultante por distancia. Acuérdate que la fuerza resultante ya vimos cómo calcularla en el ADA número 2. Sin embargo, aquí a lo mejor voy a tener que refrescar un poco las ideas. Bien, ejemplo número 1 va a ser de movimiento horizontal, abusado. Dice que una persona empuja arrastrando horizontalmente una caja de 10 kilogramos con una fuerza de 30 newtons, como se observa en la imagen. Si el coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es de 0.25, te pide realizar lo siguiente. Primero un diagrama de cuerpo libre, luego calcular la fuerza normal, luego la de fricción, luego la aceleración que tiene la caja, luego te dan un tiempo de 3 segundos y te preguntan qué distancia recorrió ese tiempo, y por último el trabajo resultante y la potencia. Bien, chavos, vamos a trabajar con eso entonces. Este ejemplo ya lo resolvimos en el video de segunda ley de Newton, en el que explicaba, las fuerzas normales y de fricción. Bien, vamos a aplicar lo que ya hicimos ahí y le vamos a añadir la última pregunta, que es el trabajo resultante. Bueno, dice acá, primero hacemos el diagrama. El diagrama, como ya deberías saber, serían los 30 newtons horizontales hacia la izquierda, con la que está empujando el señor. La fuerza de fricción que se opone al movimiento, mucho ojo, la fricción siempre va en sentido contrario del movimiento, no de la flecha, del movimiento. Si la caja se mueve hacia la izquierda, la fricción va a la derecha. El peso del objeto, obviamente, y la fuerza normal, que en este caso el suelo o el piso está dándole a la caja. Para poder soportar el peso tiene que haber una fuerza normal. Acuérdate que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, la normal iría perpendicular. Bueno, aquí tengo el diagrama. Vámonos con el inciso B, que es calcular la fuerza normal que ejerce el suelo sobre la caja. Esta fuerza normal, si te acuerdas, ya la explicamos en un video previo. ¿Cómo la podemos trabajar? Dice acá fuerza normal es esta. Para poder calcularla hay que tomar en cuenta que está en el plano o está en el eje vertical. Solamente involucramos aquí el eje vertical o el eje Y. Acuérdate que si la normal no existiera, ve cómo la flecha de la normal se cae. Si esta flecha no existiera, es porque el piso no existe. Otra vez, la normal, si no existe, es porque el piso no existe. Acuérdate que el piso está dando una fuerza normal. Si no existe el piso, pues se cae la caja. Por eso es la razón de que la normal existe. Bueno, y una vez que ya recordamos esto, se va a caer también la persona. Tomamos en cuenta la normal. Para poder calcularlo, si te recuerdas del video anterior, la suma de la fuerza de Y debe dar igual a 0. ¿Por qué? Porque estas dos deben estar en equilibrio. Acuérdate que el bloque, es decir, la caja, no se mueve verticalmente, solo lo vamos a arrastrar horizontalmente. Y como se va a mover horizontalmente, las fuerzas en Y son igual a 0. Hay equilibrio en Y. Bueno, este equilibrio en Y quedaría así, chavos. Como estas dos flechas, la verde y la amarilla, son colineales, simplemente hay que restarlas. Acuérdate que cuando tenemos vectores colineales, para sacar la fuerza resultante, es decir, esta sumatoria,
Lo que tenemos que hacer es una resta. Pues normal menos peso debe dar 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. De aquí hacemos la multiplicación en masa por gravedad y nos queda que la normal valdría lo mismo que el peso, que son 98 newtons. Esto, repito, ya está explicado en un video previo. Bueno, continuamos. Calcula la fuerza de fricción. Te recuerdo cómo iba lo de la fricción. La fricción era una fórmula y decía que era este valor del coeficiente, mu o mi, como le quieras llamar, multiplicado por la fuerza normal. Como ya la calculamos, multiplicamos y obtenemos la fuerza de fricción. Bueno, ahí está. Ya tenemos ahora estas 4 flechas, ya tienen ahora sí sus valores numéricos. Inciso de calcular la aceleración que experimenta la caja. Para poder calcular la aceleración se puede hacer de dos maneras. O lo haces con MRUA o lo haces con segunda ley de Newton. Pero como no tengo datos de MRUA, no se puede hacer. Por lo tanto, dice acá, para encontrar la aceleración de la caja solo se tomarán en cuenta las fuerzas involucradas en la dirección del movimiento. Muy importante, cuando empecé este video, decía que el trabajo resultante íbamos a calcularlo con fuerzas que eran varias, pero en dirección del movimiento. En ese caso, las que no están en dirección del movimiento son las verticales. Mucho, lo voy a revisar. Fíjate cómo la verde y la amarilla se van a ir. ¿Por qué? Porque no las vamos a tomar en cuenta, porque el movimiento de la caja es horizontal. ¿Te acuerdas? Por eso. No te confundas, el diagrama de cuerpo libre es este. Involucra las 4 flechas. Pero para calcular fuerza resultante y por ende trabajo resultante, solo se toman en cuenta las horizontales. No te confundas, este que está acá es el válido. Bueno, ahora sí, fuerza resultante. Dijimos que por la aceleración la vamos a calcular a partir de la segunda ley de Newton, que es esta, y no la podemos calcular por MRUA porque no tenemos datos de MRUA. Bueno, la fuerza resultante entonces la puedo calcular de dos maneras. Acuérdate, una es por segunda ley de Newton y la otra es por vectores colineales. Fuerza mayor menos fuerza menor. En este caso, yo conozco los siguientes datos. Para fuerza resultante, con masa por aceleración, que es segunda ley de Newton, conozco la masa, pero no la aceleración. Y para vectores colineales, sí conozco la resta. Por lo tanto, igualo estos dos valores, es decir, la multiplicación de masa por aceleración lo igualo a la fuerza resultante que ya calculé, y de aquí despejo la aceleración. ¿De acuerdo? Todo esto lo expliqué, repito, en un video previo. Bueno, ya tengo la aceleración. Ahora sí, te preguntan, durante 3 segundos se arrastra esta caja, ¿qué distancia recorre? Bueno, datos que tenemos. Tenemos la aceleración, tenemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos la fuerza resultante. Esos son los datos que tenemos hasta ahorita. MRUA y segunda ley de Newton están conectados por la aceleración. Y si te fijas, ahora tenemos datos de MRUA, tenemos el tiempo, tenemos partir del reposo, que es velocidad inicial igual a 0, y tenemos la aceleración que ya calculamos. Por lo tanto, tengo 3 datos de MRUA. Con esos 3 datos, utilizando la fórmula que aparece aquí, ya podemos calcular la velocidad final o la distancia, cualquiera. Aquí hay un error de dedo, perdónenme todos, hay un error de dedo. Esto es distancia, no velocidad final. Copié mal, ahí está, voy a corregirlo. Aquí es distancia. Fue un error de dedo, puse velocidad final y la distancia. Ahí está, bueno, ya quedó. En este caso, la distancia sería igual a 2.475 metros. ¿Bien? Una vez que tengo la distancia, bueno, fíjate los datos que tengo. Tengo aceleración, tengo fuerza resultante, tengo distancia. Ya puedo calcular el trabajo resultante. Acuérdate que el trabajo resultante es fuerza resultante por distancia. Multiplico los datos que tengo y obtengo el valor del trabajo resultante. Si quiero ahora también encontrar la potencia que me están pidiendo, sería trabajo resultante sobre tiempo. Y el trabajo resultante serían los 13.61 que calculamos aquí entre el tiempo que arrastré la caja. La caja se arrastró 3 segundos, por eso la división es esta. El tiempo que apareció aquí es el que hay que utilizar acá. Y con esto ya tenemos las dos respuestas. Mucho ojo, unidades del trabajo, joules, unidades de la potencia, watts. Todo esto en el sistema internacional. Bien, chavos, pregunta para analizar. Una vez que ya entendimos esto del trabajo resultante con fuerzas, varias fuerzas, ahora te voy a preguntar lo siguiente. Este problema es el mismo, ¿de acuerdo? Ya llegamos hasta aquí y te hago una pregunta para analizar. El problema, repito, es el mismo. Aquí te pongo las respuestas que ya obtuvimos de este ejercicio. Te pongo la imagen de la persona y te pongo el diagrama de cuerpo libre. Pero ¿qué pasa si te pregunto lo siguiente? ¿Cuál es el trabajo que realiza el señor? Ahí está, otra vez. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta persona? La persona realiza un trabajo. No sería la fuerza resultante, sino sería el trabajo del señor. El trabajo del señor es igual a la fuerza que da el señor por la distancia.
En este caso serían 30 newtons por la distancia que ya tenemos y nos da este valor. Fíjate cómo esos 74.25 joules son diferentes al trabajo resultante que calculamos. Este video es para ver trabajo resultante, no para calcular el trabajo de una sola fuerza. Esto es para que analicemos y veas que todo lo que vamos a calcular ahora es sobre la resultante, no sobre una sola fuerza. Bien, mucho ojo. Bueno, ejemplo 2, sigue siendo movimiento horizontal, nada más que ahora con ángulo. ¿Qué pasa si la fuerza está con un ángulo? Dice acá, una persona jala una caja con una fuerza de 50 newtons de tal manera que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. El peso de la caja es de 150 newtons y nos dan el coeficiente de fricción para calcular todo lo que está acá. Básicamente lo que vamos a calcular es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué va a cambiar? Que ahora la fuerza no es horizontal, sino es con un ángulo. El diagrama quedaría así, ¿de acuerdo? Este es el diagrama del problema y por lo tanto el diagrama de cuerpo libre se empezaría a cambiar así. Esta flecha roja de 50 newtons es esta flecha azul, ¿bien? En el ejemplo anterior, en el ejemplo número 1, estaba horizontal. Aquí está con diagonal y un ángulo. Bueno, colocamos la fuerza normal y la fuerza, el peso, y nos faltaría la fricción. De nueva cuenta te recuerdo del video anterior, de donde hablamos de fuerza de fricción y fuerza normal, que la fricción va en contra del movimiento. Esta caja, si la jalamos así, se va a mover a la derecha. No se va a mover en diagonal, sino horizontalmente. Por eso la fricción va horizontal y a la izquierda porque va en sentido contrario del movimiento. ¿Cómo resolvíamos esto? Es un recordatorio. Lo primero que hay que hacer es descomponer este vector, el que está en diagonal, que es el único que está en diagonal. Hay que descomponerlo en sus componentes rectangulares. Esas componentes son esas dos. ¿Cómo se calculan? Acuérdate que las fórmulas son para fx con coseno y para fy con seno. Todo esto, repito, está explicado en el video anterior. Bueno, esto quedaría así. De este vector que teníamos en 50 con 30 grados, lo eliminamos, ya no está así, y ahora ponemos sus componentes. ¿De acuerdo? Otra vez, pasar de ese sistema que tiene 50 newtons con 30 grados, lo vamos a pasar a esas componentes, y ahora todos están en los ejes cartesianos. Por eso, digamos que la estrategia es llegar a esto. Una vez que tenemos ese sistema, ahora sí voy a calcular la normal y la fricción al mismo tiempo. Bueno, abusado. Para calcular la normal utilizamos esta fórmula de sumatoria de y igual a 0. Y la normal en este caso sería igual, perdón, y la ecuación quedaría así. Normal más fy menos peso igual a 0. ¿Por qué estas dos se suman y esa se resta? Porque estas dos van para arriba y esta va para abajo. Estas dos se tienen que sumar y esta que está acá se resta. Todo eso es un concepto de vectores colineales. Esto quedaría así, si sustituyo lo que tengo, normal más fy que vale 25, menos el peso que vale 150. Despejando la normal, nos queda que vale 125. Si ya conozco la normal, ya puedo calcular la fricción, ¿de acuerdo? Ya puedo calcular la fricción de la siguiente manera. Fricción sería igual al coeficiente que vale 0.22 por los 125 newtons y nos daría un valor de 27.5 newtons. Bien. Muy bien. Dice acá, ahora calcula la aceleración que experimenta la caja. Esta aceleración la podemos calcular, repito, con las fuerzas nada más horizontales. Ya no se manejan las verticales, solo las horizontales para calcular fuerza resultante y con ello calcular la aceleración. Lo voy a repetir, solamente las horizontales. En este caso tenemos dos maneras de calcular fuerza resultante, una es con segunda ley de Newton y otra es con vectores colineales. Si hacemos esto, acuérdate que la masa en ese ejercicio no lo tengo, tengo el peso de la caja que es 150. Para encontrar la masa hay que hacer un paso previo que es este. Mucho ojo, la masa la calculamos así, de la expresión de peso. Dividiendo peso entre gravedad obtengo la masa. Bueno, si ya tengo esto, sustituyo lo que tengo. Mucho ojo, aquí la fuerza resultante sería la resta de fx, que son 43.30 menos la fricción, mayor menos menor. Mucho ojo, no se usa la de 50, se usa su componente x. Las igualamos, como hicimos en el ejemplo anterior, igualo esta expresión con este resultado y despejamos la aceleración dándonos este valor. Bueno, ahora sí, me piden trabajo, potencia y distancia. ¿Cómo lo encontramos? Lo primero, distancia, chavos. Con MRUA, como hicimos en el ejemplo anterior, tengo la aceleración que ya calculé en
en el paso anterior vale esto, tengo la velocidad inicial que vale 0 porque parte del reposo, aquí lo dice, y tengo el tiempo que es 4.5. Usamos la misma fórmula, aquí es el mismo error de dedo, usamos la misma fórmula que en el paso anterior, o en el ejemplo anterior. Es un error de dedo aquí, que seguramente va a aparecer en varias láminas, porque lo copié y lo pegué. Ahí está, distancia es igual, sustituyo los datos y obtenemos, dice, 10.42 metros. Bien, bueno, trabajo resultante, ahora sí, es fuerza resultante por distancia. La fuerza resultante ya la conocemos, vale 15.8, lo calculamos previamente, lo multiplico por la distancia que ya tenemos y nos da un valor de trabajo de 164 joules. Ese trabajo me va a servir para calcular la potencia. ¿Cómo? Divido entre tiempo. Divido este trabajo entre ese tiempo y obtenemos la potencia en watts. Así de sencillo. Ejemplo 3. Este ejemplo es muy similar a este, nada más que, si te fijas, dice movimiento horizontal con ángulo, nada más que ahí te va. Vamos a cambiarlo trabajando diferente. En vez de que jalemos con un ángulo hacia arriba, vamos a empujar con un ángulo hacia abajo. Bien, acuérdate que podemos empujar de varias maneras y esta va a ser en diagonal hacia abajo. Bueno, vamos a analizarlo. Antes que ponga el ejercicio, vamos a analizarlo. Cuando tú empujas una caja y la arrastras así, la diagonal iría así. Lo que hay que hacer es poner una horizontal y poner un ángulo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, el problema puede venir de dos maneras, ya sea que la flecha esté hacia abajo, así, o esté hacia arriba, pero apuntando hacia abajo. La flecha que apunte así o así representa el mismo tipo de problema. Para que veas que esto es equivalente que esto, voy a utilizar dos rectas horizontales, una recta transversal, ¿de acuerdo? Si te fijas, esto ya lo expliqué en el otro video. Vamos a trabajar con ángulos enteros internos. Este ángulo sería este ángulo. Fíjate cómo gira aquí. Este ángulo es este. Este ángulo, que es igual que este, sería este. ¿De acuerdo? Por eso se dice que ese sistema es equivalente a este. Esta recta es esta misma recta. Cualquiera de las dos, o cualquiera de las dos maneras que en la que tú lo plantees, al final va a ser lo mismito. Bueno, y su diagrama quedaría así. El diagrama de este vector, ya sea así o ya sea así, quedaría de esta manera con 50 grados en el cuarto cuadrante. Bueno, lo mismo pasaría si empujamos hacia el otro lado. Este ejemplo fue para empujar a la derecha. ¿Qué pasa si empujamos a la izquierda? Lo mismito. Se puede explicar de la misma manera, los mismos ángulos, nada más quedaría de esta forma. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Dice acá que la persona empuja una fuerza con 50 newtons, el ángulo de 30 grados, coeficiente de 0.22, el peso de 150 newtons y te piden básicamente los mismos incisos que en el ejemplo anterior. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. El diagrama dice que la persona empuja con 50 newtons formando 30 grados con la horizontal. 50 newtons y los 30 grados aquí. ¿De acuerdo? El diagrama quedaría así, ya lo expliqué en las láminas anteriores. Pongo la normal, pongo el peso, acuérdate que el peso vale 150 newtons, la normal va para arriba, y pongo la fricción. Mucho ojo, la caja se mueve a la derecha, la fricción va a la izquierda. Bueno, lo que vamos a hacer es como en el ejemplo anterior, nada más que lo vamos a descomponer para abajo. Fíjate cómo este vector, el de 50 newtons, hay que descomponerlo. Su descomposición quedaría así. ¿De acuerdo? Acuérdate que este vector, como va para abajo y a la derecha, sus vectores son estos dos. ¿Cómo se calcula? Lo mismo que hicimos anteriormente, con fx igual a f por coseno y fy igual a f por seno. Mucho ojo, la fy es negativa en este ejemplo. ¿Por qué es negativa? Porque va hacia abajo. Este concepto de componentes rectangulares positivos y negativos se explica o se explicó en el ADA número 2, donde vimos vectores. Este vector de 25 es negativo. Sin embargo, mucho ojo. Fíjate en ese diagrama que está girando. Lo voy a dar que vuelva a girar. Estos 25 cuando se grafican se ponen positivos. Aquí en la gráfica va sin signo. En ninguna gráfica de vectores se le pone el signo. Cuando lo calculas le da negativo porque indica que va para abajo. Pero cuando se escribe aquí no se pone. Por lo tanto, la sustitución de esta flecha roja, la quitamos y ponemos sus componentes así. Ningún vector es negativo, solamente es en el cálculo. Abusados con esto.
Ahora sí, una persona dice que jala, y se empuja. Acá hay un error de dedo. Voy a quitar esto de jala, voy a poner aquí empuja, porque si no se me hacen bolas, empuja. Por lo tanto, ahí está. Ya tengo el diagrama, ahora sí me piden calcular la normal y la fricción. La normal y la fricción las vamos a calcular como siempre. La normal, sumatoria de y igual a 0. Nada más que fíjate que en el problema anterior sumamos f y porque la f y iba hacia arriba. Ahora la f y va para abajo. Por lo tanto, estas dos se van a sumar y se la vamos a restar a la normal. La normal, por lo tanto, le vamos a restar este valor de f y también, perdón, el peso. El único cambio con el problema anterior del ejemplo 2 es este signo. La normal, por lo tanto, sería menos 25 menos 150 y esto nos da 175 el valor de la normal. Bien. Con la normal ya podemos calcular la fricción y la fricción, acuérdate que es multiplicar el coeficiente por la normal. Multiplicamos y obtenemos un valor de fricción. Bueno, vamos a analizar unas cosas, chavos, para que quede bien claro esto. Analicemos. Voy a salir un momento del problema. El problema número 2, o el ejemplo 2, era así. El ejemplo 3 es así. Fíjate que lo único que cambia es esta flecha roja, aquí y acá. Es el único cambio del ejemplo. Del resto todos se mantienen igual. Por lo tanto, fíjate cómo para el ejemplo donde, voy a regresar, en el ejemplo donde va hacia arriba, que es este, la FY va hacia arriba. Pero cuando va hacia abajo, la FY queda para abajo. El único cambio está aquí, está marcado en rojo. Aquí dice más y aquí dice menos. Del resto se resuelve igualito. El único cambio es este más y este menos, porque aquí apunta hacia abajo. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí está la FY y aquí está este FY. Ahora sí, chavos, una vez que hicimos ese análisis, podemos regresar al problema. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo la fuerza normal, la fuerza de fricción. Calculamos la aceleración, de nueva cuenta quitamos las verticales que no nos sirven. Aquí no se cayó este, se tuvo que haber caído. Vamos a quitarlo. Este que está acá lo vamos a quitar. Y ahí está. Se cayeron. Me quedan las dos horizontales. Y por lo tanto, fuerza resultante que se puede calcular de dos maneras, como ya hicimos en varios ejemplos. La masa la calculamos porque la masa no la tenemos. Tenemos el peso, hacemos la división. Y igualamos las dos expresiones de fuerza resultante, una con masa por aceleración y la otra con la resta de vectores colineales. Las igualamos, despejamos la aceleración y obtenemos que vale 0.31 metros por segundo cuadrado. Bueno, ahora sí, calculamos distancia y luego trabajo y potencia. Esos son los datos que ya tenemos. Calculamos con MR igual a distancia, como ya hemos hecho en varias ocasiones. Nada más que ahora utilizo otros datos. La aceleración vale 0.31, el tiempo vale 4.5 y la velocidad inicial vale 0, porque parte del reposo. Calculamos distancia, acá otra vez el error de dedo. Fíjate que lo copié y lo pegué varias veces. Voy a quitar acá la velocidad final es distancia. Ahí está. Ponte, ahí está. Y nos queda una distancia de 3.17 metros. Trabajo resultante sería fuerza resultante por distancia. Ya tengo la fuerza resultante. Hago la operación. Me da el trabajo resultante. Acuérdate que la distancia la agarramos de aquí. Y la potencia sería la división de trabajo resultante sobre tiempo, dándonos 3.38 watts. Hasta aquí, básicamente, estamos haciendo lo mismito en todos los problemas, con ligeros cambios. Ejemplo 4. Este ya es con movimiento vertical. Bien. ¿Qué pasa si estamos utilizando una grúa o un elevador para subir o bajar objetos? Bueno, dice acá. Una grúa levanta un bloque de concreto de 2.500 newtons como se muestra en la figura. Este dato es el peso. Si se sabe que la tensión del cable es de 2.550, realiza lo siguiente. Mucho ojo, hay gente que de repente no sabe qué es tensión. Tensión es un sinónimo de fuerza. Nada más que esa tensión la está haciendo la grúa. La grúa cuando levanta el bloque, el alambre o el cable que está aquí levantando el bloque se tensa. Esa tensión es esta que estamos diciendo que es la fuerza con la que levantamos el bloque. Por lo tanto, para hacer el diagrama de cuerpo libre, por cierto, los incisos son los mismos, básicamente. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, ponemos el peso del bloque, que son 2.500, y ponemos la tensión. La tensión, chavos, va para arriba siempre. Esa tensión es la fuerza con la que la grúa está jalando al bloque. Bien, bueno.
Por cierto, nuestro diagrama de cuerpo libre solo tiene esas dos fuerzas. Aquí no hay normal, aquí no hay fricción, todo es vertical y solamente son dos flechas, no hay pierde en este tipo de problemas. Bueno, cuando tenemos vectores colineales, ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que o restar o sumar dependiendo de lo que tengamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, es un recordatorio, esto que está aquí es un recordatorio de cómo manejar vectores colineales. Dice acá entonces, calcula la fuerza resultante sobre el bloque. Para calcular la fuerza resultante solamente los resto, acuérdate que es mayor menos menor, el mayor es el arriba, el menor es el de abajo, hago la resta y me da 50 newtons, esta es la fuerza resultante. Por lo tanto, la fuerza resultante iría hacia arriba, acuérdate que la flecha debe quedar para arriba, porque el mayor es el de arriba, y esto quiere decir que el bloque está subiendo con aceleración, eso es lo que significa, que el bloque va a subir con aceleración. Bueno, ya tengo la fuerza resultante, calculamos entonces ahora sí, como hemos hecho ya varias veces, para calcular la aceleración, usamos las dos expresiones de fuerza resultante, una es con segunda ley de Newton, otra es con vectores colineales. Acuérdate que la de segunda ley de Newton utiliza masa, esta masa ¿cómo la calculamos? Con esto, acuérdate que aquí lo puse, es el peso, dividiendo el peso entre la gravedad, obtengo la masa. Y esta ya la hicimos en la lámina anterior. Esta paso de la fuerza resultante de mayor menos menor, ya lo habíamos hecho, da 50. Bueno, igualamos esas dos, nos da la aceleración, despejándola, acuérdate que que está aquí está multiplicando, pasa dividiendo, y obtenemos la aceleración. Esa es la aceleración con la que sube el bloque. Por último, para calcular trabajo y potencia, tenemos, y la distancia obviamente, dice acá que el bloque se encontraba inicialmente en reposo, ¿qué distancia recorrerá después de haber sido levantado por 7 segundos? Con estos datos, chavos, ya podemos encontrar la distancia. Acuérdate que la misma fórmula utilizamos. Aquí hay un error de dedo otra vez, lo voy a quitar. Seguramente ya se cansaron de ver que lo quite y lo ponga. Vamos a quitarlo, vamos a ponerlo una vez más. Entonces, en este caso, ya tengo los dos datos que calculé en la lámina anterior. Calculamos la distancia con MRUA, con los datos que tenemos de MRUA. Y por último, calculamos trabajo resultante con el valor de fuerza resultante. Mucho ojo, muchos alumnos, aquí es donde se confunden, ponen 2550, que es la tensión, la ponen aquí. 2550 es la fuerza que hace la grúa. Si tú le pones aquí 2550 en vez de 50, estarías calculando el trabajo que hace la grúa, no el trabajo resultante. Y eso ya lo expliqué al principio del video. Mucho ojo. Por lo tanto, tenemos que el trabajo resultante sería este que está acá, que es muy diferente al trabajo, repito, que hace la grúa. La potencia, por lo tanto, sería la división de estos dos, que nos daría 33.21 watts. Bien. Bueno, básicamente el video ya terminó, ya expliqué lo que tenía que explicar, pero te voy a dejar un bonus, que es la explicación de qué pasaría con el trabajo resultante para una fuerza resultante de 0. ¿Cómo se calcula el trabajo resultante cuando la fuerza resultante da 0? Ejemplo 5, cuerpos en equilibrio. ¿Qué pasa si un cuerpo está en equilibrio? Bueno, ejemplo, una grúa sostiene un bloque de concreto de 2000 newtons como se muestra en la figura. Te marqué en rojo lo siguiente, sostiene. ¿Qué sostiene? Que está cargando. ¿Y qué significa? Que el bloque no se mueve, lo estás sosteniendo como si fuera una piñata. El bloque pesa 2000 newtons, por lo tanto, aquí dice, el bloque no se mueve y por lo tanto se encuentra en equilibrio. Aquí la fuerza resultante, la aceleración y el trabajo resultante serán de 0. ¿Por qué? Porque como no se mueve el bloque, no hay aceleración. Y si yo multiplico masa por aceleración, me va a dar 0, porque la aceleración vale 0. Por lo tanto, la fuerza resultante es de 0. Y si la fuerza resultante es de 0, el trabajo es de 0. Cuando un objeto cuelga, ¿de acuerdo? No tiene trabajo resultante. Mucho ojo, aquí lo dice. Ese tipo de problemas en el que los cuerpos cuelgan y no se mueven, los analizamos en el hada 3, en la primera condición de equilibrio. Así que en esta hada de trabajo y potencia no van a aparecer. Por lo tanto, si alguien se preguntaba, bueno, ¿qué pasa si cuando yo hago la fuerza el bloque no se mueve? Pues si no se mueve, da 0. Pero no vamos a ver problemas de ese tipo. ¿De acuerdo? Estos ya los vimos cuando vimos el hada 3. En esta hada número 7 no vamos a ver problemas así. ¿Qué pasaría si el bloque se mueve con velocidad constante en línea recta, es decir, en MRU? Pues va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo?
Acuérdate que MRU es un estado de equilibrio. Así como cuando un cuerpo no se mueve está en equilibrio, cuando está en MRU también decimos que está en equilibrio. Una grúa levanta, quiere decir que se va a mover, un bloque de concreto de 2000 newtons con rapidez constante. Aquí la palabra rapidez constante dice que es MRU. Calcula la fuerza resultante, la aceleración y el trabajo resultante. ¿Qué pasa con esos problemas? ¿Se podrá calcular? No, mucho ojo. Al moverse con rapidez constante el bloque, tendrá aceleración de 0. Otra vez, si se mueve con rapidez constante con MRU, no hay aceleración. Si no tiene aceleración, la fórmula de fuerza resultante igual a masa por aceleración, que es la de segunda ley de Newton, va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque la aceleración vale 0. Y cualquier cosa que multipliques por 0, masa por 0, te va a dar 0. Si la fuerza resultante es 0, entonces el trabajo resultante también será 0. Porque acuérdate que el trabajo resultante es fuerza resultante por distancia. Si yo multiplico algo por 0, me da 0. Por lo tanto, problemas en donde el bloque o la caja o lo que sea se mueve con rapidez constante, la respuesta es fácil, es 0. Porque no hay aceleración, no hay fuerza resultante y no hay trabajo resultante. Aquí está, la respuesta sería 0. Mucho ojo, aquí, a pesar de que el bloque sí se mueve, en el ejemplo anterior no se movía, en este. Aquí estaba estático. Bueno, aquí, a pesar de que sí se mueve, el trabajo resultante también sería de 0. ¿Por qué? Ya lo expliqué aquí, se mueve con rapidez constante. Sin embargo, chavos, en este caso sí se podría calcular el trabajo que hace la grúa. Como se va a mover el bloque y se va a desplazar una distancia, el trabajo que hace la grúa sí se puede calcular. ¿Dónde vimos esto? Lo viste en un apartado anterior. Este ejercicio es el ejercicio 5 de la página 85 del material. Y aquí, fíjate cómo dice acá, se requiere subir una caja de 300 kilogramos con rapidez constante. Te están dando la potencia, o sea, quiere decir que sí hay trabajo acá, pero el trabajo no es el resultante, es el de la máquina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, chavos, en resumen, si sobre un cuerpo actúan diversas fuerzas y existe una fuerza resultante, entonces sí se podría calcular el trabajo resultante como se observó en los ejemplos 1, 2, 3 y 4 de este video. En esos ejemplos que te puse en este video, sí hubo fuerza resultante y sí hubo trabajo resultante. Por otro lado, si la fuerza resultante es 0, no habrá trabajo resultante. Y esto va a suceder cada vez que el cuerpo sobre el que se aplican diversas fuerzas mantenga el equilibrio. Son dos casos, o no se mueve o se mueve con rapidez constante. En los problemas en los que el cuerpo se mueve con rapidez constante, mucho ojo, como estos, ¿de acuerdo? Este que está acá se mueve con rapidez constante. En ese tipo de problemas, lo común es que te pidan el trabajo que realiza una sola de las fuerzas. No te están pidiendo el trabajo que hace la fuerza resultante. Lo voy a repetir. En este problema, ¿de acuerdo? De esta página, te piden el trabajo que hace la máquina, no el trabajo resultante. ¿De acuerdo? Bueno, chavos, con esto llegamos al final. Ya sabes cómo calcular trabajo resultante, ya sabes qué pasa cuando se mueve con velocidad constante. Y espero que te haya servido este video. Te recomiendo que lo veas más de una vez, aunque es un poco largo el video. Te debería aclarar tus dudas de las páginas que deberías resolver, que son, te las repito, del 87 a la 91 de tu material. Saludos, chavos, nos vemos en el próximo video.